Capítulo 1 del libro de estadística de estadística para administración y economía. Vamos a ver el capítulo 1 que trata sobre datos y estadísticas. Vamos a saber en sí qué son los datos, qué es la estadística y bueno, este libro comienza con un relato sobre la estadística en la práctica. Business Week. Este libro o esta revista lleva en el mercado mucho tiempo atrás, más atrás del 2005, 2004, y esta revista se usaba era para conocer temas de interés. Siempre se entregaban datos sobre el reportajes especiales y siempre daban las cifras en fechas. Por ejemplo, el número del 6 de diciembre del 2004 siempre contenía un reportaje especial, o el 3 de enero del 2005 proporcionaba dónde invertir, y así sucesivamente. Y esta empresa, Business Week, mediante una encuesta reciente, recordemos que una encuesta es parte de lo que se viene a hacer la recolección de datos para estadística o para realizar estadística, realizó una encuesta reciente entre los suscriptores estadounidenses y se supo que el 90% de los suscriptores tienen una computadora personal en casa y que el 64% de ellos realizan el trabajo compras por computadora. Entonces ahí vemos ciertos datos interesantes que ya poco a poco iremos comprendiendo. La estadística se puede aplicar en negocios y economía. Algo muy común es en la contaduría. Las empresas de contadores públicos, al realizar auditorías para sus clientes, emplean procedimientos de muestreo estadístico. Supongamos que una empresa de contadores desea determinar si las cantidades en cuentas por cobrar que aparecen en la hoja del cliente, del balance del cliente, representan una verdadera cantidad por cobrar. Pues por lo general el gran número de cuentas, todo este montón de cuentas que existen de cada cliente va a tomar demasiado tiempo. Por lo tanto, siempre se toma una pequeña muestra para determinar si después de revisar esta pequeña muestra toda va a coincidir exactamente, o tiene algo similar, o se aleja mucho de los datos que realmente se están mostrando. También se lo ve mucho en las finanzas. Los analistas financieros emplean una diversidad de información estadística como guía para sus recomendaciones de inversión. En el caso de acciones, el analista revisa diferentes datos financieros como la relación previo ganancia y el rendimiento de los dividendos. Al comparar estas informaciones, siempre una determinada acción con la información sobre el promedio en el mercado de acciones, el analista empieza a obtener conclusiones para saber si una determinada acción está sobre o subevaluada. Por ejemplo, el 12 de septiembre del 2005, Barron's informa que la relación promedio ganancia del precio a la ganancia de 30 acciones del promedio industrial fue de 16.5. La relación precio-ganancia de JP Morgan es de 11.8. Entonces, Dow Jones 16.5, JP Morgan 11.8. En este caso, la información estadística sobre las relaciones de ganancia o precio indican un menor precio en comparación con la ganancia para JP Morgan en el promedio de las acciones. Por tanto, el finalista financiero concluye que JP Morgan está subvaluada. ¿Por qué? Porque tiene 11.8 y Dow Jones tiene 16.5, por lo que Dow Jones siempre le lleva una ventaja. Entonces, en un cuadro estadístico se puede, se puede ir viendo las diferencias y se puede saber o conocer, en este caso de las finanzas, saber cuál está sobrevaluada y cuál está subvaluada. En marketing también se usa mucho las estadísticas, ya que escáneres electrónicos en las cajas de comercios minoristas recogen datos para diversas aplicaciones en la investigación de mercado. Por ejemplo, proveedores de datos como AC Nielsen e Información Research Inc.
compran estos datos a las tiendas de abarrotes, los procesan y luego venden los números estadísticos a los fabricantes. Los fabricantes compran datos y resúmenes estadísticos sobre actividades promocionales como precios, displays promocionales. Los administradores de marcas revisan estadísticas y propias de las actividades promocionando para analizar la relación entre una actividad promocional y las ventas. Algo más sencillo sobre el marketing y un ejemplo de este es cuando realizan, volvemos al tema de la recolección de datos sobre las encuestas, que es uno de los que se usa. Al hacer encuestas para marketing siempre toman una muestra del lugar objetivo o el mercado o el target al que cada empresa desea llegar o desea implementar un producto, un servicio, una marca. Entonces siempre en el tipo de marketing van a ver dónde tiene más acogida y dónde pueden realmente posicionarse, o si tienen menos ventaja, más ventaja, depende también del mercado en el que se encuentren, si es demasiado competitivo para el producto, si existen más productos iguales, etcétera. En producción, la importancia de la que se le da actualmente a la calidad hace control de calidad una aplicación importante de la estadística a la producción. Para vigilar el resultado de los procesos de producción se usan diversas gráficas de controles estadísticos como las barras, etcétera. Suponga que por ejemplo tenemos una máquina llena con 12 botellas de algún refresco. Periódicamente, un empleado del área de producción toma una muestra de 12 botellas y mide el contenido del promedio de refresco. Este promedio o valor de la X barra se marca con un punto en una gráfica por X barra. Si este punto queda arriba del límite del control superior de la gráfica, hay un exceso de llenado. Y si queda debajo del límite del control inferior en la gráfica, hay falta de llenado. Se dice que el proceso está bajo control y se puede continuar, siempre que los valores de la barra o de la X barra se encuentren entre los límites de control inferior y superior. Con una interpretación adecuada, una gráfica de X barra ayuda a determinar si es necesario hacer algún ajuste o corrección a un proceso de producción. ¿Sí? Eso está muy claro. En la economía también se usa mucho la estadística, pues se suelen hacer pronósticos acerca del futuro de la economía, de cómo va a estar, cómo va a ser el estado monetario de aquí a un par de meses, o cómo va a estar la economía, si va a haber inflaciones, deflaciones de aquí a finalizar el año, etcétera. Esto lo usa mucho el gobierno, la parte de los bancos, los inversionistas, etcétera. Muy bien, empezamos con qué son los datos. Pues los datos son hechos e informaciones y cifras que se recogen, analizan y resumen para su presentación e interpretación. A todos los datos reunidos para un determinado estudio se les llama conjunto de datos. Retomemos. Datos son hechos o informaciones y cifras que se recogen, se analizan y se resumen para su presentación e interpretación. A todos los datos reunidos para un determinado estudio se les llama conjunto de datos para el estudio. En la tabla 1.1, esta de aquí, muestra un conjunto de datos que contiene información sobre 25 empresas que forman parte de S&P 500. El S&P 500 consta de 500 empresas elegidas por el Standard & Poor's. Estas empresas representan 76% de la capitalización de mercado de todas las acciones de Estados Unidos. Las acciones de S&P 500 son estrechamente observadas por los inversionistas y los analistas de Wall Street. Aquí vemos el conjunto de datos, la empresa, la bolsa de valores, denominaciones abreviadas de tickers, la posición en la que se encuentra en la semana de negocios, Business Week, precios por acción, cuánto cuesta cada acción, y ganancias por cada acción, el 2%, el 2.2, el 4.7, etc. Elementos, variables y observaciones. Entonces, ¿qué son los elementos?
Elementos son entidades que se obtienen con las que se obtienen los datos. Elementos son entidades de las que se obtienen los datos. En el conjunto de datos de tabla de la 1.1, cada empresa es un elemento. Los nombres de los elementos aparecen en la primera columna. Entonces, todo esto de aquí son elementos, como Abbott Laboratories, Apoyo Group, Bank de Nueva York, Visual Myers Squibb, Comcast, eBay, Hasbro, todos esos de ahí son elementos. Y los nombres aparecen en la primera columna, esta primera columna. Como se tienen 25 acciones, el conjunto de datos contiene 25 elementos. 25 elementos. Todo esto, cada uno de estos es un dato. Como están todos agrupados para un mismo fin, se llama, como ya dijimos, conjunto de datos. Contienen 25 elementos. Una variable es una característica de los elementos que es de interés. El conjunto de datos 1.1 de la tabla contiene las 5 variables siguientes: bolsa de valores, el ticker, posición, el precio y las ganancias. Esto de aquí son las variables. La bolsa de valores, el ticker, posición, precio y ganancia. Son variables. Los valores encontrados por cada variable en cada uno de los elementos constituyen los datos. Al conjunto de mediciones obtenidas para un determinado elemento se le llama observación. Viendo la tabla 1.1, el conjunto de mediciones para la primera observación de Abbott Laboratories es N, ABT 46 y 2.2. La bolsa de valores, el ticker, la posición en la semana de negocios, el precio por acción y la ganancia por acción. El conjunto de mediciones para la segunda observación es este de aquí, y un conjunto de datos que contiene 25 observaciones. Entonces todo esto de aquí fue hecho a través de observaciones. Podemos observar que Altria Group en la bolsa de valores tiene una N, denominación abreviada del ticker MO, posición en la semana de negocios, posición 148, el precio por acción de 66 y ganancias por acción de 4.57%. Ahora, escalas de medición. La recolección de datos requiere alguna de las escalas de medición siguientes. Tenemos las escalas nominal, ordinal, de intervalo o de razón. La escala de medición determina la cantidad de información contenida en el dato e indica la manera más apropiada de resumir y de analizar estadísticamente los datos. Cuando el dato de una variable es una etiqueta o un nombre que identifica un atributo de un elemento, se considera que la escala de medición es una escala nominal. Por ejemplo, en relación con la tabla 1.1, la escala medición para la variable bolsa de valores es nominal porque es N y NQ. Son etiquetas que se usan para indicar dónde cotiza la acción de la empresa. Cuando la escala de medición es nominal, se usa un código o una etiqueta no numérica. Por ejemplo, para facilitar la recolección de datos y para guardarlos en una base de datos en una computadora, puede emplearse un código numérico en el que uno denote la bolsa de Nueva York y 2 en el mercado nacional Nasdaq. En este caso, los números 1 y 2 son las etiquetas empleadas para identificar dónde cotizan las acciones. La escala de medición es nominal aun cuando los datos aparezcan como valores numéricos. ¿Sí? Entonces, escala nominal puede ser valores numéricos y valores no numéricos. No precisamente tiene que ser valores no numéricos. Etiquetas y nombres. Muy bien. En la escala de medición para una variable es ordinal si los datos muestran las propiedades de datos nominales y además tienen el sentido, el orden o jerarquía de los datos. Por ejemplo, en una empresa automovilística envía a sus clientes cuestionarios para obtener información sobre su servicio de reparación. Cada cliente evalúa el servicio de reparación como excelente, bueno o malo. Ahí ya vemos una jerarquía, que la primera es excelente, bueno y malo. ¿Por qué la escala de medición es ordinal? Por lo que podemos observar que ordinal trata de orden,
Entonces, en esta escala lo que se trata de hacer es ordenar los datos. En una escala de medición para una variable es una escala de intervalos y los datos contienen las características de los datos ordinales y el intervalo entre los valores se expresa en términos de una unidad de medición fija. Los datos de intervalos siempre son numéricos. Las calificaciones en una prueba de actitudes escolares son un ejemplo de datos de intervalo. Por ejemplo, las calificaciones obtenidas por 3 alumnos en la prueba de matemáticas son 620, 550 y 470. Pueden ser ordenadas en orden de mejor a peor. Además, las diferencias entre las calificaciones tienen significado. Por ejemplo, el estudiante 1 que sacó 620 y el estudiante 2 que sacó 550, entonces restamos y nos da 70. Es decir, que el alumno número 1 tiene 70 puntos más de diferencia que el estudiante número 2. Si restamos 550 y los 470, nos va a dar 80, por lo que el segundo alumno tiene 80 puntos más que el estudiante número 3. Entonces, también se establecen jerarquías, pero vemos el intervalo que existe siempre en los datos que se obtienen, 620, 550 y 470. Y como una escala de medición final, una variable tiene una escala de razón, si los datos tienen las propiedades de los datos de intervalo y la proporción entre los dos valores tiene significado. Variables como distancia, altura, peso y tiempo usan escala de razón en la medición. Esta escala requiere que se tenga el valor 0 para indicar que este punto no existe en la variable. Por ejemplo, consideremos el costo de un automóvil. Si el automóvil tiene el precio 0, entonces quiere decir que el automóvil es completamente gratis. Pero si se compara el costo de un automóvil que vale $30.000 con otro automóvil que vale $15.000, la propiedad de razón muestra que 30.000 dividido para 15.000 es igual a 2. Entonces el primer automóvil cuesta el doble de lo que vale el segundo automóvil. Para entender mejor esto, tengo aquí un documento en lo que explica mejor las escalas de medición. Medir en el campo de las ciencias exactas es comparar una magnitud con otra. Toma de manera arbitraria como referencia denominados patrones y expresa cuántas veces la contiene. En el campo de las ciencias sociales, medir es el proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos. El resultado de medir se lo llama medida. La medición de las variables, de lo que es lo que estamos hablando, puede realizarse por medio de 4 escalas de medición, que ya las conocemos: nominal, escala ordinal, intervalo y de razón. Esto se usa para ayudar en la clasificación de las variables, de que es lo que también estábamos hablando. El diseño de las preguntas para medir variables incluso indican el tipo de análisis estadístico apropiado para el tratamiento de los datos. Una característica esencial de la medición es la dependencia que tiene la posibilidad de variación. La validez y la confiabilidad de la medición de una variable depende de las decisiones que se tomen para operarla y lograr una adecuada comprensión del concepto evitando imprecisiones y ambigüedades. En caso contrario, la variable corre el riesgo inherente de ser invalidada debido a que no produce información confiable. Pero vamos a lo que nos interesa. Medición nominal. Este nivel de medición, se establecen categorías distintivas que no implican un orden específico. Como habíamos hablado, en la escala nominal no se requiere un orden en sí. ¿Pero a qué se refería? Por ejemplo, si la unidad de análisis es un grupo de personas, para clasificarla se puede establecer la categoría sexo con 2 niveles, masculino y femenino, donde M ya vendría a ser la etiqueta y por lo tanto ya consideramos que es una medición nominal. Y los encuestados solo tienen que señalar su género, no se requiere de un orden en sí. Por ejemplo, llenamos una encuesta y le decimos edad 19, etcétera, sexo, que es lo que está hablando, masculino o femenino. No se requiere, no estamos poniendo que si masculino va primero o femenino va segundo, no. Simplemente estamos dando una escala, una etiqueta o un nombre a una variable que queremos conseguir. También se pueden asignar números a estas categorías para su identificación. Por ejemplo, en lugar de decir M, podemos decir que 1 es igual a M o masculino y 2 es igual a femenino.
o bien se pueden invertir los números sin que afecte la medición. Y en resumen, en la escala nominal se asignan números a eventos con el propósito de identificarlos. Como por ejemplo, en, sistema, en sistemas, puedo decirlo así, el 0 puede ser de apagado, el 1 puede ser de encendido, o el 0 puede también identificar un dato en lo que se refiere a vectores, y el 1 puede contener otro dato, y entonces nosotros decimos 0 guarda edad, 1 guarda el nombre. Entonces queremos buscar nombre, entonces ponemos solamente la etiqueta, que sería en este caso 0, y el nombre, que sería en este caso 1, y me va a mostrar sin necesidad de poner nombre o edad. Muy bien, la medición ordinal. Se establecen categorías con dos o más niveles que implican un orden inherente entre sí. La escala de medición ordinal es cuantitativa porque permite ordenar a los eventos en función de la mayor o menor posesión de un atributo o característica. Ejemplo, en las instituciones escolares de nivel básico suelen formar por estatura a los estudiantes. Ya se está desarrollando un orden cuantitativo, pero no suministra medidas de los sujetos. Estas escalas admiten la asignación de números en función de un orden prescrito. Las formas más comunes de las variables ordinadas son ítems o reactivos actitudinales, estableciendo una serie de niveles que expresan una actitud de acuerdo o desacuerdo con respecto a algún referente. Por ejemplo, ante el reactivo, Pemex debe privatizarse. El respondiente puede marcar su respuesta de acuerdo a las siguientes alternativas. Por ejemplo, queremos saber si estamos de acuerdo en que se apruebe la ley. Por ejemplo, podemos decir que se apruebe la ley de la pena de muerte. Entonces, uno al llenar la encuesta ya tiene un orden jerárquico. ¿Por qué? Porque tenemos, estoy totalmente de acuerdo, estoy de acuerdo, la verdad me parece indiferente, estoy en desacuerdo y totalmente no estoy en acuerdo con ustedes, o totalmente en desacuerdo. Entonces ya establece el ordinal un orden jerárquico dependiendo de las variables que queremos conseguir. En la medición de intervalo posee las características de la medición nominal y ordinal. Establece la distancia entre una medida y otra. La escala de intervalo se aplica a variables continuas, pero carece de un punto cero absoluto. Es decir, que en la medición de intervalo, el cero no es que si no significa nada, sino que más bien es un cero arbitrario. Para este ejemplo tenemos algo muy sencillo. La temperatura. Cuando la temperatura está en cero, no quiere decir que no hay temperatura, sino que la temperatura está completamente fría, que está totalmente helando. Y cuando está en 100 grados centígrados, de 0 a 100, ya existe un intervalo, o ya existe una distancia, o ya existe un intervalo de distancia, por lo que 100 viene a significar que está demasiado caliente, 100 grados centígrados. Por lo que vendría a ser que ya partimos de un punto de 0, pero que el 0 no es que no significa nada, como le decíamos en la razón, que por ejemplo el precio del auto, que el 0 no significa nada, por lo tanto el auto es gratis, no vale nada. Pero los $30,000 ya existe un intervalo, pero los $30,000 ya significa que ya cuesta. Igual, en cambio, en el intervalo, el 0, refiriéndonos a la temperatura, el 0 viene a decir que está haciendo mucho frío, y el 100 que ya existe demasiado calor. En la medición de razón, una escala de medición de razón excluye características de los tres niveles anteriores de medición, cuáles eran nominal, ordinal y de intervalo. Determina la distancia exacta entre los intervalos de una categoría. Adicionalmente tiene un cero absoluto, como ya lo dijimos, es decir, en el punto cero no existe la característica o atributo que se mide. Las variables de ingreso, de edad, número de hijos, etc. son ejemplos de este tipo de escala. El nivel de medición se aplica tanto en variables continuas como discretas. En edad, uno le puede poner a un niño que tiene 0 años. ¿Por qué? Porque recién está nacido. En el número de hijos, puedes poner que tiene 0, que significa que no tienes hijos. Pero si fuera un intervalo, el número de hijos en 0 va a significar otra cosa y no va a significar que no tiene hijos.
Muy bien, continuemos. Datos cualitativos y cuantitativos. Los datos también se clasifican en cualitativos y en cuantitativos. Los cualitativos comprenden etiquetas o nombres que se usan para identificar atributos de cada elemento. Por lo tanto, los datos cualitativos emplean la escala nominal y la ordinal y pueden ser numéricos o no. Los datos cuantitativos requieren valores numéricos que indiquen cuánto o cuántos. Los datos cuantitativos se obtienen usando las escalas de medición de intervalo o de razón. Una variable cualitativa es una variable con datos cualitativos. ¿Sí? En el análisis estadístico adecuado para determinar una variable depende si la variable es cualitativa o cuantitativa. Datos de sección transversal y de series de tiempo. ¿Qué significa datos de sección transversal? Significa que son los obtenidos en el mismo o aproximadamente el mismo momento. Por ejemplo, yo estoy observando un accidente, obtengo datos y estoy viendo, justamente estoy parado en el momento exacto y veo quién tiene la culpa, moto o carro. Entonces, si hay el accidente, yo estoy anotando y estoy verificando mediante la observación en el preciso momento. Pero los datos de series de tiempo son datos obtenidos a lo largo de varios periodos. Por ejemplo, si quiero saber a qué medida crece una planta o a qué velocidad crece una planta día a día o cuánto crece una planta día a día, entonces voy viendo ya para obtener un datos, tengo que ir verificar día a día mediante una serie de tiempo para obtener datos o información, una información final que pueda yo interpretar y resolver mi problemática y determinar también, comprobar si mi hipótesis referente a eso es verdadera o es falsa. Muy bien, aquí tenemos gráficas de datos de series de tiempo, como podemos ver. Y fuentes de datos. Las fuentes de datos son los datos que se obtienen de fuentes ya existentes o por medio de encuestas y estudios experimentales realizados con objeto de recolectar nuevos datos. Fuentes existentes ya sabemos que son los datos que ya existen, que ya se encuentran en una base de datos. Por ejemplo, si necesito conocer al personal de una empresa, voy y me dirijo a la base de datos de la empresa donde ya existe la información de cada empleado que existe en esa empresa. ¿Sí? Estudios estadísticos son los datos necesarios para una aplicación no se puede obtener de las fuentes existentes, porque en tales casos los datos suelen conseguirse realizando un estudio estadístico y dichos estudios se clasifican como experimentales u observacionales. ¿Puede existir errores en la adquisición de datos? Claro que sí, pero siempre se debe estar consciente de la posibilidad de errores en los datos de los estudios estadísticos. Usar datos erróneos es peor que no usar ningún dato, por lo que un error en la adquisición de datos se tiene siempre que el valor del dato obtenido no es igual al verdadero valor o al valor real que se hubiera obtenido con un procedimiento correcto. Estos errores ocurren de varias maneras. Por ejemplo, un entrevistador puede cometer un error de escritura como una transposición al escribir la edad de una persona. Por ejemplo, hay una persona que le dice yo tengo 24 años, pero él puede haberse confundido, de quizás estaba muy apurado, no escuchó bien y puede haber puesto 34 años. Entonces ahí ya existe un error en la recolección de los datos. Estadística descriptiva. La mayor parte de la información estadística en periódicos, revistas, informes de empresas son las que nos muestran datos en forma de resumen y presentan una forma más fácil de leer y de comprender estos datos. A estos resúmenes de datos, que pueden ser tabulares, gráficos, numéricos, se los conoce como estadística descriptiva. En la tabla 1.4, como vemos aquí, y la figura 1.5, es fácil entender que la mayor parte de las acciones de los datos cotizan en la bolsa de Nueva York. Por ejemplo, en la bolsa de valores tenemos bolsa de Nueva York y el mercado nacional. La frecuencia es 20 y 5, frecuencia porcentual 80 y 20, por lo que existe un total de 25 en frecuencia y 100 en porcentaje. En la figura 1.5, gráfica de barras, entonces aquí vemos de una manera más entendible que el New York, la bolsa de Nueva York, la bolsa de valores de Nueva York llega a un 80 y Nasdaq solamente tiene un 20%. Y lo podemos interpretar sin necesidad de ser expertos en este tema.
En muchas situaciones, en la diferencia estadística, se requiere información acerca de grupos de grandes elementos. Aquí siempre se toma una muestra de algo grande. En la inferencia estadística también se trata de resumir, por lo que de una población, lo cual es el conjunto de todos los elementos de interés de un estudio determinado, se toma una muestra que es el subconjunto de la población para realizar estudios y obtener datos. Y hemos concluido con el primer capítulo de este libro llamado Estadística y Administración en los Negocios.